Muy bien, soy Enrique Bocanegra, dueño fundador de GoFit Gym. En esta oportunidad está mi amigo Joseph Chancafre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Henry Castrillón. Me estaba acompañando. Sí, nos ponemos aquí un poquito para compartir contenido de valor en esta ocasión con toda la audiencia que se dedica al rubro muy bonito que es gimnasios, todo lo que tiene que ver con fitness, deporte. Muy bien, vamos a empezar pues haciendo unas preguntas y también con la debida presentación de cada uno, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito, Henry, a qué te dedicas, quién eres, un poquito de tu trayectoria? Bueno, mi nombre es Henry Castrillón, vengo trabajando ya en este mundo de gimnasio ya más de 25 años. Empecé desde muy joven también, más o menos de 24 a 25 años. Actualmente tengo 52 años y me dediqué de lleno a este mundo porque es algo que siempre me ha gustado. Soy una persona que entrena también y fue muy importante para mí lograr desde muy bajo, desde un asesor comercial y a la fecha ya no solamente trabajo como encargado del área comercial, sino también asesor de empresas para lo que son aperturas de gimnasios, y eso ayuda mucho también al crecimiento de personas que quieren seguir invirtiendo en este mundo para poder brindar lo que es el tema de la salud y el bienestar de la persona. Muy bien. Joseph. ¿Qué tal? Soy Joseph, tengo 27 años. Desde la edad de 19 conozco ese mundo fitness y me gustó tanto a tal punto de dedicarme hasta la fecha. Ahora me dedico a dictar personalizados en varios gimnasios. Tengo algunos proyectos de gimnasios que están empezando de cero, otros que han vuelto a nacer. Y pues bueno, aquí estamos para aprender un poco más, conocer un poco más y saber qué hacer ante todo. Correcto, muy bien, vamos a empezar. Tengo una primera pregunta a desarrollar, en este caso me voy a dirigir a Henry. Henry, coméntanos cuáles son los 5 primeros pasos que tú recomendarías a un empresario inversionista que quiere abrir un gimnasio. Correcto. De acuerdo a la experiencia ya y a la preparación, porque en realidad eso no es solamente una persona que practica un tipo de deporte, sino también a la preparación continua que se viene llevando, ¿no? Yo llevo unos cursos de Proyecto Cero, ¿no? Que aprendí mucho también de un grande que es Enrique Fernández. No estuve como 6, 7 meses allá llevando un curso con él y a la vez también estaba encargado de toda la corporación, ¿no? de la empresa. Entonces ahí me preparé y los puntos importantes para poder llevar una empresa desde cero, porque es una empresa que recién va a iniciarse, una persona que recién desconoce un poco, pero tiene toda la ilusión de poder abrir un gimnasio, ¿no? Porque es un tema de gestión. Los primeros pasos que tendríamos que ver el primer punto es un estudio de mercado, saber dónde está instalado ese local, si está en un lugar estratégico, ¿no? Segundo punto, qué tipo de segmento tienes tú en los alrededores, ¿no? Si es un local comercial, si es avenida, ¿no? Si hay colegios, si hay universidades. El tercer punto, lo que tenemos que hacer es el tema de llevar una gestión. ¿Qué gestión? Capacitación del personal, ¿no? Que es lo más importante. Empezar con una preventa, ¿no? Eso ayuda mucho también para poder tener, en el momento de una inauguración de una empresa, poder tener gente ya con precios establecidos, o gente que ya esté matriculada, porque no podemos abrir un gimnasio o inaugurar un gimnasio cuando no tenemos a nadie matriculado. Por eso existe la preventa. Es importantísimo que tengamos una preventa, ¿no? Y tener gente preparada, que va de la mano, sin iniciar todavía el gimnasio, ¿no? Mientras tú ya estás trabajando ya con el tema de la compra, de las máquinas, el tema del local, prepararlo todo bien, vamos iniciando ya con una preventa, que es lo importante, ¿no? El tema, por ejemplo, de los trámites de la licencia, que es importantísimo también, ¿no?
de la licencia, el funcionamiento, Ahí el está. tema de los trámites. Un punto más. Sí, Los trámites. Trámites administrativos. Hasta ahí tenemos 4 puntos relevantes. Uno más que... Y la papelería, el volanteo, por ejemplo, todo lo que son los contratos, porque tú tienes que demostrar que es un gimnasio que vas a aperturar y para eso te piden documentación también, ¿no? Un contrato y un volante que te va a ayudar mucho también para poder lograr que el cliente que está en todos los alrededores, en todas las zonas primarias y secundarias, pueda saber que va a haber un gimnasio. Y ahí podríamos, en el punto número 5 que estás tocando, el volanteo, podríamos sumarlo o adicionarle también en la publicidad virtual. Claro, es importantísimo. De la mano, van las dos cosas. Claro, las dos cosas van de la mano. O sea, no podemos trabajar en el área comercial sin un área de marketing, definitivamente. Porque ese tema es importante para poder lograr nosotros desplayarnos más y que la gente nos conozca. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema de las páginas web, que ahora ya no se trabaja mucho, pero más ese tema de las redes sociales. Redes sociales, fuerte. Sí. El tema de la publicidad es importantísimo, que va de la mano con todo el tema de la papelería. Perfecto. Seguimos compartiendo contenido de valor. Entonces, vamos ahora con Joseph. Vamos. Joseph, tengo una pregunta para ti, importante, ¿ah? ¿Cuáles son las principales claves a desarrollar en cuanto a la publicidad que tiene que hacer un gimnasio, pero en torno de redes sociales, de la forma correcta, ¿no? De la forma bien Ya, hecha? ok. Vamos a empezar por un gimnasio que vamos a imaginar que vamos a abrir un gimnasio entre los tres. ¿Cómo empezaríamos Como dijo Henry, el marketing en redes es muy importante, más ahora en las redes sociales más básicas actualmente, que es Instagram, Facebook y WhatsApp Business. Básico. Lo primero que se tendría que hacer, obviamente, es, si ya se designó un color en específico, que serían las herramientas ya esenciales para cautivar con el color. No, este perfil me gusta. ¿Por qué? Porque lo que veo me atrae. A ver, quiero ver. Y ahí la gente... ¿Te refieres a tener claro los colores corporativos? Exacto, exacto. Eso es básico. Un color llamativo atrae y despierta en la gente bastantes emociones. Y está comprobado, ¿eh? A ver, como primer punto, te voy a decir 3. ¿Ya? Esas serían las herramientas. ¿Ya? Como segundo punto importante, yo creo que son las colaboraciones. Colaboraciones, sí. Colaboraciones. Con cualquier influencer, ¿ok? Con cualquier empresa pequeña que esté en crecimiento, que se una al rubro. Ya, súper importante, porque actualmente la gente por un video comparte. Mira, en ese gimnasio está entrando mi amigo. A ver, vamos a decir 1, 2, 10, 20 y así vas generando esa expectativa positiva. Convenios. Exacto, eso va de la mano, pero yo le llamo colaboraciones, ¿ya? O punto número 3, ya, que también es muy importante, sería, mediante todos esos 2 puntos ya mencionados, compartir esa experiencia. Compartir no sé, de repente tengo un plan de trabajo con personas adultas de 50 a más, o 60 a más, y compartir sus vivencias, ¿no? Mira, ese gimnasio, lo que vamos a hacer es darle esa diferenciación. Entonces, eso compartirlo. Y lo que no tiene tu alrededor, lo tienes tú. O abres más temprano, cierras más tarde, abres los 365 días del año, cierras a las 12 de la noche, 11 de la noche, tienes ese punto diferencial. De que vas a arriesgar, sí, pero vas a salir ganando. Entonces sería transmitir a través de redes sociales las experiencias de los clientes, la diferenciación del planteo que están haciendo, Exacto. sobre todo en novedad del nuevo gimnasio que se va a aperturar, ¿verdad? Como base. Muy bien. Bien, vamos a parar un momento para arreglar aquí con mi hijita que tiene que cuidar a Carlita. Carlita, quedaste tarde. Así, porque se va a acabar. No quería ser más adelante. Ahí ve.
para que nos vean más relajados. Ya Voy a ver, reponer. empezar tú nos dices, ¿ah? Levanta la mano y empezamos. Ya. Bueno, seguimos. Esas dos primeras preguntas son generales, básicas, pero vamos a ahondar un poquito más ya cuando el gimnasio está en carrera, ya empezamos ya a trabajar. Vamos con una pregunta para Henry. Henry, ¿nos podrías hablar un poco de cómo planteas tú los porcentajes a través del tiempo para tu equipo de vendedores en cuanto a comisiones? Bueno, la manera como yo he venido trabajando es de acuerdo al porcentaje de venta que se realice, de acuerdo a la meta, ¿no? Yo siempre trabajo a base de proyecciones. Tú le estableces una meta al asesor comercial y de acuerdo a ello trabajas con un porcentaje, por ejemplo, el 1%, si llegas al 100%, si llegas al 110, el 1.5%, el 120, el 2%, ¿no? El 130% de tu meta tienes el 3%. Estoy poniendo más o menos un ejemplo, ¿no? Ahora, si vendes también, por ejemplo, hay sistemas de que si llegas a metas semanales también tienes un bono. Si llegas a una meta global, tienes otro bono. O sea, es una manera de poder incentivar al asesor comercial para que logre los objetivos. ¿Por qué? Pues si tú trabajas con metas semanales, entonces esa persona sabe que va a ganar un bono porque el asesor es así, trabaja a base de, ¿no?, de motivación, de que tú lo motives, de que tú lo incentives a que si tú llegas a una meta establecida, entonces vas a tener tu porcentaje de acuerdo a la ganancia. Pero todo se ve ya, cada empresa maneja su sistema de acuerdo a como mejor le parezca, ¿no? O sea, es personalizado esto. Claro, es personalizado, ¿no? Tienes una meta global, pero dependiendo también de cuántos asesores trabajan. Porque no significa que tú vas a trabajar con uno, va a tener la meta global, ¿no? La meta general. Pero ahí también ya, ahí vas trabajando también con el counter, viendo cómo trabajas tú de la mano con él, ¿no? Entonces, yo he venido trabajando con empresas de gimnasios, pero con distintos porcentajes. Por ejemplo, hay gimnasios que tienen un sueldo más bajo, pero la comisión es más alta, ¿no? Entonces todo tiene que ver de acuerdo a lo que se programe en la empresa. Pero como vuelvo a recalcar, eso ya es negociación, ya que tú, en este caso como empresa, no trabajes con el gimnasio, ¿no? Escuché una referencia por ahí que dice que todos venden en un gimnasio, hasta la señora de limpieza vende. Todos vendemos. Entonces, pero no todos comisionan en efectivo, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué manera venden todos Bueno, si no comisionan? En el tema, si quieres llegar a ese sistema de venta general para todos, es de que normalmente vendemos en el sistema de la atención, del tema, por ejemplo, una persona que trabaja en limpieza, un cliente que venga y lo encuentre sucio, automáticamente ya es una falta, ¿me entiendes? Entonces, para mí, ese cliente no va a permanecer con nosotros. Entonces, todos vendemos de una manera totalmente distinta. El entrenador que no le da una buena atención, prácticamente ese cliente ya no lo vamos a retener. Ese cliente se va a ir viendo otras cosas, ¿no? Y hay significativos, digamos, totalmente, por ejemplo, como entrenador podemos también trabajar con un sistema de venta. Digamos, venta en ingresos. ¿De qué forma? El entrenador, por ejemplo, tú le puedes decir por cada cantidad de referidos que tú me traigas, tú tienes un bono adicional. Que de la misma forma también se puede trabajar con el personal de limpieza. O sea, hay infinidades de trabajos y formas que podríamos nosotros desarrollar para que ese personal que trabaja en la empresa pueda recibir algún bono, ¿no? En cuanto a recepción, te atiende un personal. Y he visto que en los gimnasios también hay un asesor de venta, ¿no? O varios asesores de venta especializados en hacer venta. Pero el de recepción también vende. Claro. ¿Cómo Pero son las comisiones de Lo que pasa es de que counter y ventas netamente ventas. Counter es la persona que se encarga directamente, prácticamente es como el líder que ve y verifica todas las sedes. Te lo digo por mi parte, ¿no? Porque hay distintas formas de trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, si el counter ayuda al asesor comercial, por ejemplo, ¿no? Ya me lo salgo, ¿no?
el tema de ayudar a las personas que se están venciendo, o ayuda de repente con una llamada telefónica. Entonces trabaja de la mano como apoyo para parte del área comercial, puede recibir un bono también, siempre y cuando se llegue a la meta. Estamos hablando por turno. Claro, Por turnos, claro, y son normalmente 2 turnos, ¿verdad? Dos turnos. Por ejemplo, si estamos hablando de una meta de 40.000, 20.000 para el turno de la mañana, 20.000 para el turno de la tarde. Entonces todos reciben, digamos, un bono por haber logrado esa meta. Obviamente tú tienes un porcentaje de asesor comercial, pero el personal de counter no es que reciba un porcentaje, porque él trabaja en counter, no trabaja en el área comercial. Ellos recibirían un bono por haber logrado la meta del 100%, digámoslo, en el En turno. el turno mañana. turno O sea, la diferencia es que el asesor de ventas recibe comisiones directas, pueden ser semanales con bono Claro. y un porcentaje diferente Claro. al de counter. El de counter solamente comisiona por llegar a una meta global, de grupo. No es una comisión, sino un bono. Un bono. Claro. No comisiona counter. Es un entonces. bono. Se divide. Muy bien. Bueno, seguimos con una pregunta más. Ahora con Joseph. Joseph, cuéntanos, ¿tú has tenido experiencia en trabajar con inversionistas ya que han aperturado gimnasios, verdad? Claro. Y dime, ¿tú podrías darnos una referencia? ¿Qué cantidad de dinero, hablamos de lo básico, lo más básico como mínimo, puede invertir un empresario para iniciar un gimnasio? Ya, como primer punto, vamos a tener como referencia el espacio. Si son 150 metros cuadrados, ya, y si queremos hacer un gimnasio completo, con clases grupales y máquinas, alcanza, pero el valor está algo de entre los 60 y 75.000 soles. Máquinas importadas. Ya con, Máquinas todo, importadas. con accesorios y piso, mancuernas, con todo en realidad. 150 metros cuadrados. 60 clave. y 70.000 soles. Y en monto estamos hablando de 70 y 70 mil soles. Fuente, Joseph Chancafe. Exacto. Muy bien. ¿Tienes algo que, en cuanto... Bueno, eso es más o menos también de acuerdo al presupuesto que se viene trabajando, dependiendo también de la inversión que quiera realizar también el inversionista en este caso. ¿no? O sea, ¿coincides con Joseph en un monto claro. inicial Sí, básico? Sí, está dentro de ese. Muy bien. Vamos a dialogar un poquito más acerca ahora sobre ya el personal, ¿no? Las áreas que están dentro del gimnasio. La pregunta es, ¿cómo manejas, Henry, el lugar que ocupa cada cliente en áreas de trabajo grupales, por ejemplo, ¿no? Como baile, spinning? Porque siempre hay por ahí unas discusiones entre clientes, ¿no? Entre usuarios, por algún lugar, por alguna bicicleta. ¿Cómo se hace para ordenar, ¿no? Y atender de la forma correcta ese asunto? Bueno, normalmente eso suele pasar en temporadas de verano, temporadas altas. No hay tráfico. Sí, no hay mucho tránsito dentro de lo que es el tema grupal. Es lo que más se percibe normalmente. En lo que se ha podido controlar en otras empresas y en las que he podido también yo ver, se separan con un nombre o de lo contrario se les da un ticket para poder reservarla por orden de llegada. ¿no? Por orden de Por llegada. orden de llegada. O sea, una persona llega y se le entrega un ticket, lo reserva y ya sabe cuál es su posición. ¿no? Entonces yo pienso que es la forma adecuada para poder también manejar la situación y que no haya ese tipo de conflictos, porque a veces los clientes creen que es su sitio. Pone su botella y ya no es fácil. Sí, ¿qué ha pasado, verdad? Entonces, claro, entonces la persona que hace en temporadas altas, más lo que sucede eso en esas temporadas, llegas, reservas pero con un ticket o en este caso un nombre, ¿no? En el momento que ya empieza la clase, nadie está en la sala. Empieza ya, va a empezar la clase, todos empiezan ya, pero en este caso lo que he podido ver es de que la counter es la que la persona comienza a mencionar los nombres y van ingresando. Y van ingresando ubicándose en sus respectivos lugares.
Y cuéntame, en gimnasios pequeños puede haber pues gente que paga por rutina, ¿no? Y gente que paga, por ejemplo, una membresía anual. Y a veces sí o a veces no, el gimnasio cobra un pago adicional, ¿no? De membresía y otro de inscripción, o otro de plan, ¿no? Un plan de membresía anual y otro de plan de un mes, 3 meses, así que. Entonces, ese que paga por membresía, ese que paga su plan, en comparación con esa persona que viene y paga una rutina, cuando adentro en el gimnasio ya comparten, se conocen quiénes son los antiguos, entre comillas, y llega el nuevo a ocupar, por orden de llegada, un lugar adelante en esa clase grupal. ¿Cómo arreglas ese tema? ¿Cómo corresponde? Porque van a reclamar los antiguos por el nuevo y sobre todo porque el antiguo tiene un plan, tiene una membresía y el nuevo solo tiene una rutina. Considero que si una persona paga una rutina es que igual está pagando un dinero por medio. O sea, acá no hay ni diferencia entre uno y el otro está pagando, no es que esté entrando gratis. Entonces, igual, lo que lo comenté en un inicio, el tema acá es de que mientras tú manejes la situación de una manera ordenada, porque eso lo tiene que ver también ya el tema de counter, ¿no? Si tú lo sabes manejar de una manera ordenada, si una persona paga su rutina y solicita un ticket, o desea entrar a una clase de baile o spinning, lo reservan como cualquier persona. O sea, es igualitario para ti. ¿Para ti también es lo mismo? Claro, mientras haya un orden, Bueno, claro. un pago, ¿no? Un pago es dinero que está pagando, igual por un día, el otro por un año, pero es igual, ¿no? Así, en base a eso. Muy bien, seguimos con otra pregunta. ¿Cuáles son los cargos básicos y necesarios en cuanto al personal general de un gimnasio? O sea, ¿cuáles son las áreas necesarias cuando se está planteando un gimnasio? Hay áreas que son determinantemente, pues, que no puedes saltearte, ¿no? No puedes dejar de poner hasta después, sino tiene que ser desde el inicio. Entonces, podríamos hablar de las 3 áreas más importantes para iniciar en un gimnasio. Coméntame una en tu ejemplo. Por ejemplo, el counter para mí es fundamental. Es la persona que va a recibir al cliente, es la persona que le va a dar la bienvenida, ¿no? Fundamental. El counter que puede también cubrir inicialmente el área comercial. O sea, si nosotros queremos de repente ajustarnos un poquito, porque recién estamos iniciando, no necesitas tener un área de ventas y un área comercial. Si somos nuevos, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto cero. No es igual que una preventa de una cadena de gimnasio que ya es reconocida. Pero una empresa que recién se está proyectando, aperturando una sede, y estamos en una preventa, ¿no? Y ya se aperturó el tema de la inauguración, creo que yo particularmente podríamos iniciar con una persona de counter que hace las veces también de ventas, ¿no? Que es la persona que va a atender. Obviamente hay puntos también importantes, ¿no? No es que Uno, tú, para esto que sea una opiniones distintas que sumen, ¿verdad? O iguales que sumen, ¿no? Una segunda área muy importante. Precisamente justo eso es lo que esa era la pregunta clave que tenía. ¿Qué base es más importante? ¿Ventas o counter? ¿O atención al cliente? ¿O recepción? Y ya lo acaba de responder el señor Henry, ¿no? Y concuerdo, porque la cara es recepción. El cliente entra y ni bien te recibe, ya está. No, la atención me gustó. Me quedo. Quiero seguir escuchando a la persona que me atiende. Importante la primera impresión. Lógico. Una segunda área muy importante. Ya. Yo considero que una segunda área importante Estamos hablando también de cargo o área. Claro, ya es el entrenador, es básico. O del área de entrenadores. Sí, ya porque es la persona que te recibe después de. No, si eres una persona nueva y no conoces este mundo, vas a sí o sí necesitar una buena orientación. Y es muy importante saber que la persona que se acerca tiene esa buena vibra de querer enseñarte. Y es muy importante saber manejar perfil. Sonríes, hola, ¿cómo estás? Vamos, yo te enseño, yo te ayudo. Un cierto tipo de actitud y comportamiento. Exacto, que no todas las personas transmiten. Por eso yo considero que los entrenadores son súper importantes. Exacto. Un tercer cargo o área importante, básico. Más que nada limpieza. La limpieza es fundamental. Para mí los 3 puntos son importantes, ¿no?
que a veces cuando uno inicia quiere hacerlo de todo, ¿no? A veces quiere ser El dueño hace el todo. dueño de todo, ¿no? Él hace el tema de account, él hace el tema de entrenador, el tema de limpieza, pero a veces cometemos un error, porque estamos haciendo algo pero estamos descuidando lo otro. Entonces creo que los puntos importantes son los tres. La limpieza, y eso va a ayudar mucho también en el perfil de la empresa, de la marca, y eso es lo que va a permitir de que ese cliente que está ahí te traiga más clientes. Bueno, habíamos planteado básicamente para esta cuarta pregunta 3 cargos o áreas, pero queremos pensar empáticamente con todos los que están beneficiándose con este contenido de valor que nos están mirando a través de la cámara. ¿Qué tal si le regalamos un cuarto consejo sobre un cuarto cargo muy importante? A ver, José. Ya, yo considero que el perfil administrativo es importante, pero siempre y cuando lo tengas, es decir, a la entrada a veces hay personas que nos gusta la exclusividad, ¿no? Y siempre somos como que objetivos en mirar, a ver, y tú ves un cuadro donde hay un orden jerárquico, eso te da como que una sensación de, wow, o sea, estoy en un lugar donde todo tiene un orden y me siento lo mejor aquí. Hablas de un global administrativo ordenado. O sea, así el gimnasio sea pequeño, yo considero que tiene que tener un espacio administrativo, Un voy a espacio llamarme, claro, administrativo. exacto, es básico, para que el cliente diga, no, yo estoy en un lugar donde todo está ordenado, donde yo me siento bien, porque si me pasa algo, yo sé que voy a pasar. Una garantía. Exacto. Sí. Básicamente, ¿compartes la idea o quieres definir algo más? Más que nada es la gestión. La gestión que tú definas, digamos, el poder llevar la empresa. Ya puedes tener un buen asesor, un buen counter, un buen entrenador, pero también ahí tiene que haber una gestión, que es lo más importante. Una cabeza que una a todos. Claro. Una administración que muchas veces podría ser el dueño mismo, para empezar. Pero yo mismo, inicialmente, claro, con la experiencia, ¿no? Entonces, amigos, muy importante es la gestión operativa que va a unir todas las áreas, básico la cabeza. Tengo una quinta pregunta, dice, esta vez, ¿a quién me toca? ¿Quién la dijo? Creo que Henry, a ver. ¿Cuál es el monto y diferencias de sueldos entre cada uno de los cargos distintos, ¿no? O sea, ¿gana lo mismo un entrenador que el que hace la gestión, que hace el asesor de ventas o que hace recepción? ¿O cuáles son las diferencias? Bueno, acá en el norte, que estamos hablando desde Trujillo, básicamente, ¿no? ¿Cómo se maneja eso acá? Bueno, normalmente se genera un ingreso básico. ¿Para todos? Siempre trabajan un ingreso básico. Es lo que, hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, ha habido empresas como te dije al inicio, el tema de ventas con el área comercial trabaja con un monto bajo, pero tus comisiones son más altas, ¿no? Claro, Pero, de comisión. claro, Pero el sueldo básico para todos. Sea que eres el gerente o encargado, sea que seas counter, El vendedor. gerente debe ganar un poquito más, estamos hablando de un gerente, de un administrador, ¿no? Pero un tema de counter, entrenadores, o en este caso limpieza, se cumple con sus 8 horas de trabajo, su jornada laboral. ¿Cuál es tu opinión? ¿Opinas diferente? Claro, si es un gimnasio que está empezando, considero que la proyección es darle. Yo creo que al empleado se lo tiene que tratar de acuerdo a su esfuerzo. Y uno, si es empático, yo sé que no somos una beneficencia ni nada por el estilo, pero yo creo en el esfuerzo que uno da. Entonces, si se inicia así, mira, ¿saben qué, muchachos? Vamos a empezar con esto, pero con aspiraciones a un poco más. O sea, le podrías aumentar el sueldo en el transcurrir del Por tiempo. supuesto que sí. Y en diferencia de responsabilidades, A ver, si hablamos de counter, yo creo. ¿Quieres que te mencione un monto? claro, A 1200 le pagaría. 1200, o sea, un poquito más, de básico. mínimo. Claro. Claro. Solo a él, Si hablamos de ventas, claro, solo su básico y sus comisiones. porque puede ir del gimnasio mejorando y no solamente puedes tener
un vendedor, sino puedes tener varios Claro. y dentro de ellos puedes tener uno que sobresale, que se encargue del grupo, ¿no? ¿Cómo que O sea, un formación? jefe de vendedores Maximizar, para potenciar. claro, atenuar un poco la gestión, ¿no? El gerente que solamente se comunica directamente con el jefe de vendedores, ¿no? Que ya ve el tema básicamente ahí dentro, ¿no? Estamos hablando de una empresa más grande, ¿no? Un gimnasio con mayor presencia. O una También cadena podría de- ser, ¿no? Sí, Una cadena de gimnasio. claro. Sigamos pues avanzando. Ahora, Joseph, ¿cómo trabajas con entrenadores personalizados que no son parte del personal del gimnasio, sino que muchas veces llegan, pues, son externos a tu gimnasio y muchas veces causan un poco de desorden, ¿no? Porque se sienten como extraños, se sienten como que yo estoy haciendo una labor fuera del gimnasio, te dicen. Entonces, ¿cómo tú vinculas el tema de los personalizados que no son parte del gimnasio? Ya, yo considero, bueno, tengo dos puntos de vista que creo que varios dueños, empresarios, inversionistas lo comparten. El primer punto es la tranquilidad y la paz del espacio. Si lo vemos desde el punto de vista donde queremos un ambiente tranquilo, posiblemente podemos filtrar a esos entrenadores, que ya son conocidos, al menos acá en el norte, en Trujillo, ya son conocidos todos. Ahora, si lo vemos desde el punto comercial, yo creo que todos van por ese lado, yo aceptaría a todos, pero con condiciones. ¿Con un contrato podría ser? Sí, claro que sí. En ese contrato se especifica todo el acuerdo. Exacto. Muy bien. Lo mismo. Claro, más que un contrato, de repente, yo sé, podría ser un documento que especifique, Un reglamento. claro, las políticas de la empresa para que ellos también puedan conocer, ¿no? Porque a veces yo he visto también en las empresas de gimnasios que son muy desordenados. Exacto. Son muy desordenados y a veces se adueñan de las Se máquinas, adueñan de las máquinas. ¿no? Y a veces agarran a 5, entonces considero yo que debe haber ciertas políticas y hasta cierta cantidad de Por el personalizados dependiendo, claro, por el Al aforo. aforo, Sí. dependiendo también de qué tamaño sea el local, ¿no? Entonces, creo que con unas políticas, porque no podemos firmar un contrato con ellos porque no trabajan directamente para la empresa, ¿no? A no ser que trabaje un entrenador, digamos, que trabaje para la empresa y no firme un contrato, sino firme solamente lo que es un locador, ¿no? Como locador de servicio. Locación. Claro. Claro. Y dime, ¿qué área es la responsable de estar arreglando, supervisando, viendo que hagan una correcta labor de estos personalizados? ¿Qué área de gimnasio se encarga de eso? Particularmente el área de counter es la que se encarga. Count. Counter verifica, controla todo el tema operativo, siempre y cuando no haya un supervisor, ¿no? ¿Y qué pasa con esto, tanto cliente como personalizado, que a veces es constante ya el desorden que causa, como comentaste, ¿no? Siempre está utilizando la máquina sin compartir, desordenando las cosas y nunca colabora con la política, reglamento interno desde el gimnasio, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué paso es a seguir? ¿Cómo se trata a Creo que usuario? el inicio, cuando tú ya has conversado y le has dado los puntos claros también al personalizado, porque estamos hablando de ellos, se toman las medidas drásticas, simplemente, ¿no? Creo que hay un preaviso anticipado, viendo también el desorden, ¿no? Y si no cumple con las políticas, automáticamente se le retira. Se le retira. Pues esperamos que termine su mes con el personal y automáticamente se retira la persona. No podemos retirarlo de un momento a otro porque ya hay gente que ha pagado, Hay un pago de por Concuerdo, medio, ¿no? ¿no? Entonces, Sí, debe ser exagerada la falta, ¿no? Tal Claro. vez para ir a una medida Así es. del mismo día. he visto retirar. casos sí que ya definitivamente a ese trabajador le hemos tenido que sacar, ¿no? A ese personalizado. ¿Y se le da algún tipo de impedimento? ¿Esto ya se hace judicial o cómo se hace? No, simplemente no se le permite el ingreso. Y se reserva el derecho. Sí, se reserva Toda el empresa tiene ese derecho Sí. a reservarse el derecho de ingreso. Claro, Y que cause eso. para eso, bueno, en este caso, un cliente tiene un contrato de por medio, ¿no? Y sabe que cuando hay una falta de por medio grave, ya no puede ingresar, ¿no? Ese contrato creo se firma antes de
comprar de su inscripción, ¿no? Sí, sí. Ese contrato, esa sola firma, ¿tiene validez suficiente? Sí, tiene validez porque estás firmando un documento. Muy bien. Entonces, ya saben, tienen puntos importantes a seguir. Seguimos con el contenido de valor. Tenemos una pregunta más. Ahora lo vemos con Henry, ¿verdad? Ya perdí la ilación. Seguimos con Henry. Ya, Henry. Entonces, dice, aparte del plan estándar de servicio en general que tienen los gimnasios, un solo plan, ¿no? De servicio, se plantea de una sola forma el servicio, ¿no? Un gimnasio. Muy bien. ¿Cómo harías tú para brindar un servicio mejorado? Un plan B podría ser, o un plan que tú quieres diferenciarte de tu competencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo plantearías algo así o cómo se hace? Dependiendo, ¿no? Bueno, es importante, bueno, el punto que planteó también acá, yo sé, ¿no? En los turnos, de repente abriendo los domingos, ¿no? Pero lo fundamental en sí es la calidad de servicio y atención que tú le puedas brindar, que es lo que va a marcar la diferencia con otros. Siempre buscar, ¿no? Lo negativo de otro y tú convertirlo, digamos, como una herramienta fundamental para que ese cliente se mantenga con nosotros. O sea, estamos hablando de un beneficio común dentro de un plan, el directo que se plantea en general al público. Pero la pregunta precisamente se quiere enfocar a diferenciarte en cuanto al servicio de los clientes, los que se van a inscribir contigo, que tengan, por ejemplo, otra opción más, por los que están dispuestos a pagar más. ¿Cómo se plantearía esa opción más? ¿Cómo sería el valor que tú le sumarías al servicio para que el cliente tal vez es exclusivo, quiere un trato exclusivo, ¿no? Porque siempre entrena con un entrenador de sala. Pero hoy, solo hoy, o yo quiero comprarte un mes de un entrenamiento personalizado tal vez, o de un entrenamiento que tenga un plan nutricional, ¿no? A eso más se refiere la pregunta. Claro, ¿Cómo bueno. tú trabajarías eso? Bueno, tienes que primero, para poder nosotros cerrar una venta, en este caso, estamos hablando del área comercial, y poder cerrar una venta y que nosotros marquemos la diferencia. Lo que normalmente a veces los asesores no lo hacen es el tema de brindar solamente los precios, ¿no? Entonces tenemos que nosotros evaluar primero ese cliente, ¿no? Tenemos que evaluar cuál es su necesidad, porque nosotros lo que estamos ahorita es buscar la necesidad de ese cliente, porque por ese lado vamos a entrar nosotros, ¿no? Porque si yo le voy a vender solamente un precio a ese cliente sin saber cuál es su necesidad, qué es lo que está buscando el cliente, por qué se ha tomado el tiempo de entrar a ese gimnasio, ¿no? Entonces vamos a entrar por ahí y de acuerdo a su necesidad, por ejemplo lo que tú comentas, ¿no? Está el tema de nutrición, una persona que tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Entonces véndele lo que realmente la persona necesita, no vende lo que tú crees que esa persona lo va a necesitar, ¿no? Entonces con unas preguntas básicas que van a ayudar mucho, ¿no? Va a servir para poder cerrar una venta. Como hay un dicho que dice, ¿no? Vender a la mente, no la mente. O sea, ¿tú estarías dispuesto a aconsejar a un inversionista a que tenga esas áreas también? Claro, es importante. Dependiendo al alcance de... Una sala de evaluación, nutrición, ¿no? Pero fundamental. Un entrenador que se acerque en el momento que tú estás haciendo un tour, ¿no? Que sienta que hay una confianza de por medio, que el cliente sienta que está ahí en un lugar donde lo van a atender bien. Donde hay conexión de seres humanos, ¿no? Así es. Empatía. Pero si vas a ir a un gimnasio donde nadie los saluda, simplemente le dan los precios, evidente, precios damos todo el mundo, hasta el viejito de 12 años da precios. Entonces, pero el contacto directo que tú puedas tener con ese cliente va a ser fundamental y clave para que ese cliente tome la decisión de matricularse. La siguiente pregunta va un poco con lo que ya hemos conversado del desorden, ¿no? Pero tal vez podríamos, adicionalmente, un comentario, siempre es bueno, sobre antes de llegar a alguna medida drástica con algún desorden que cause, no solamente un personalizado, sino también un cliente. Por ejemplo, un caso de un cliente que ocupa una máquina prolongadamente y no desea compartirla, ¿no? Otro cliente que tal vez es antihigiénico, ¿no? Y siempre está contaminando la máquina o con mucho sudor o con mucho mal olor. Entonces,
Eso se sabe que hay un reglamento interno de por medio, pero ¿cuál es la mejor forma de cómo solucionar ese aspecto cuando hay mucho también tráfico en el gimnasio, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Porque muchas veces hay gente que dice, yo dejé de ir a ese gimnasio porque había un grandote que agarraba 5 máquinas y me da hasta miedo pedirle una máquina porque no me la compartía, él le decía, así está, y entonces puede ser cliente también, pero ¿cómo arreglamos eso? ¿Mediante el reglamento interno nada más? ¿O adicionalmente a eso hay otra forma? Bueno, yo creo que en el reglamento interno está, Ujú. ¿no? Que se tiene que compartir. Pero yo creo que se tiene que siempre ir de 2 a 3. Más de 3 no puede ser. Ah, tú aconsejas al cliente Claro, que pueda ¿no? compartir hasta un Dos. número de 2 Exacto. a 3 personas o Es más. por eso la habilidad del entrenador tiene que saber en qué momento, si hay bastante fluidez de gente, saber las rutinas y fluir. Nada más. Si en ese espacio hay clases grupales, Ah, exacto. diversificar. Exacto. y clave que el entrenador entonces es el que tú aconsejas que haga el arreglo. Es que haga la distribución correcta, claro. Exacto. Igualmente, Henry. Claro, o sea, el entrenador es el líder del grupo, ¿no? O sea, si hay una persona, bueno, como dices tú, un tema maceta que cubre 3 máquinas, porque a veces hacen superseries también, ¿no? Claro, Y series sí, avanzadas, sí, ya sí, no Z, tanta Pero es cosa. cuestión de que tú sepas manejarlo, ¿no? En este caso, si el entrenador no está a su alcance, digamos, de poder solucionar ese problema, pues está en la persona encargada. La persona encargada. ¿No? De poder solucionar, ¿no? O se ha delegado ya el conocimiento O sea, cómo debe El ejecutar el supervisor de entrenador. turno puede ser. O llamar a un supervisor de supervisor. turno, claro, para que esté pendiente. Entonces es necesario siempre una figura que ya esté Capacitada, con previa disposición, capacitada para claro, correctamente. accionar en estos temas, ¿verdad? Listo. Entonces, a ver, tenemos una tarifa estándar en el pago de profesor de trabajos grupales aquí en Trujillo. Por hora estamos hablando, ¿no? Pero incluso se ha puesto muy de moda los 45 minutos. Hay muchos de los profesores de trabajos grupales que entre ellos siempre quieren trabajar 45 minutos por ley. Entonces, yo quisiera que, en este caso José, ¿no? me comentes un poco sobre cuánto es el pago de esos profesores grupales en general que se debería hacer y si se trabaja 1 hora o se trabaja 45 minutos. Ya, bajo experiencia, digo nosotros porque yo represento y englobo a la gran mayoría de entrenadores. A veces una clase grupal nos consume demasiado y hacerlo menos tiempo para nosotros es mejor. Te hablo en base a una experiencia ¿Tú personal. estás a favor de todos los profesores que hacen su trabajo grupal 45 va el minutos. spinning en 45 minutos? Ahora, hora peruana, al profesor le dice, vente a las 6, llegas a las 10, 6 y cuarto. Ese es un temita que creo que nunca lo vamos a erradicar. Por eso, pero cada día salen nuevas propuestas, salen nuevas chicas, nuevos chicos que quieren iniciarse en este mundo del fitness y dan esas clases. Es por eso que yo siempre selecciono a personas que su valor principal es la responsabilidad, ¿no? Que lleguen inclusive unos 10 minutos antes. Y como les dije hace un inicio, yo considero que de acuerdo al valor de las personas, yo creo que poder darle un poco más incentiva a que esas personas se mantengan contigo. Aunque los profesores particulares que trabajan por horas no tienen pantera, son de gimnasio acá, gimnasio acá. Claro. Exacto. Muchas veces Pero, trabajas hasta en tu competencia, no exacto. enfrente. Pero formar una comunidad con una persona que está empezando, yo creo que sería un buen inicio. Buen inicio. Nadie es indispensable, pero siempre está alguien dispuesto a trabajar contigo. Pero yo creo que 45 minutos está perfecto. Pero si se le paga por 1 hora, ya esos 15 minutos tú ves lo que haces, pero tienes 60 minutos de trabajo. 60 minutos. Entonces tú de preferencia optas por 45 minutos. Claro que, o sea, o puedes repartir 30, 10 descanso, o 25, 25 y haces algo, pero 45 minutos bien trabajado. Pero tu hora te mantienes acá. Creo que ellos ya tienen una base como Exacto. profesionales donde trabajan, ¿no? Su calentamiento, su descanso. Algo así. Y ahí se va toda la hora. Ahí se va toda la hora.
¿Cuánto más o menos están ganando? Ahorita se están pagando entre 25 a 30 soles. 25 a 30 soles, dependiendo de la distancia también. Ah, ¿no? dependiendo de quién Claro, sea también. y dependiendo de quién. Porque, claro, hay profesores de profesores. ¿Igual tú opinas 45 minutos o sí una hora? reglamentaria? 45 minutos, bueno, normalmente, de acuerdo a la experiencia, son 45 minutos o una hora dependiendo del profesor. De acuerdo también a la negociación que tú puedas tener con la empresa. Pero los 45 minutos y los minutos que están, digamos, libres es donde deberíamos aprovechar en hacer la limpieza de la sala para la siguiente clase. Normalmente es eso. Ya, está bien. Entonces, también tendríamos, creo, que tener en cuenta en lo que pide el público, ¿no? Porque el profesor y nosotros tal vez podríamos coincidir en 20, 45 minutos. Pero si hacemos una encuesta en la zona de baile de los usuarios, yo creo que no nos van a pedir 45 minutos. Ahora que Yo creo que ellos se sienten en justa medida por su hora, una hora. Siempre, como antes se ha trabajado así, y esto perdura, y es ya una costumbre, como por ejemplo la costumbre de pedir una yapa en el mercado, mucha costumbre que tenemos, ya se acostumbró. Y hay gente pues que hasta por trabajar menos te reclama, ¿no? Cliente. Entonces, si la gran mayoría de tus clientes se están quejando por el trabajo de 45 minutos, creo que deberíamos prestarle oído y poder, claro, con pago proporcional, trabajar lo que piden los clientes. Dependiendo de la negociación que tú puedas llevar con la empresa. Claro. Eso depende. Bien, seguimos. Ahora, continúo. Ayúdenme en el orden porque me voy. ¿Cuáles son las principales tareas de un asesor de ventas en un gimnasio? Para no alargarnos las tres. asesor de ventas, las principales tareas. Vender. Vender. Vender, lo básico, vender. Primero. Ya, el seguimiento. Seguimiento. Bien. Y la La tercera. retención también. Y retención. Muy bien. Henry. Igual es importante tener una proyección. Proyección. Se trabaja a base de metas, con lo que había iniciado, ¿no? Al comienzo del área comercial, tener una meta establecida, que es lo más importante. Si tú no tienes una meta establecida, no vas a vender solamente por vender. Tú tienes que tener una meta establecida y de acuerdo a eso ya trabajas a base de proyección. Base de Si tengo que proyección. vender 500 soles al día, tengo que saber qué cosa cómo vender esos 500 soles. ¿Cómo? El cómo, ¿no? Tiene que trabajar el cómo. Para eso existen walking, existen los referidos, existen los invitados, existen los prospectos, que es el tema de las activaciones externas. O sea, todo es un trabajo en conjunto. Activación. Yo quisiera enfocar para ya complementar la respuesta a una de las tareas principales de un asesor de ventas es la prospección, porque sin eso no avanza en nada y debe ser un especialista en prospectar. Entonces, eso es lo que yo adicionaría, prospección, que bien lo comentó Henry, pero para mí es muy relevante, por ejemplo, eso. Entonces, Pero hablamos de prospección de campo. ¿A eso te refieres? prospección en general. O sea, el día a día de un asesor de ventas es el cómo yo consigo un cliente, sea recomendado, sea nuevo, sea una activación, sea que ya dejó el gimnasio y quiero recuperarlo, la prospección en general. Ah, ok. ¿Cómo se realiza el trámite para dar solución al desorden causado por un cliente tóxico que no colabora y no muestra interés en solucionar, llegando en algunos casos hasta su impedimento al ingreso del local? Bueno, aquí específicamente yo creo que la pregunta se planteó para ver el tema ya legal que se toma. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya cuando un cliente ya no solamente le decimos que ya tiene el impedimento de ingreso a tu local, sino que ya se vuelve tóxico, acosador. El siguiente paso, ¿qué sería? ¿Una carta notarial, una denuncia, una protección? Eso ya no tendría que ver en este caso el representante legal, ¿no? Y el abogado, ¿no? O
O sea, ya el inversionista podría optar por contratar un abogado, Claro. buscar ya asesoría legal. Claro, porque tiene que llevar un documento, porque ya si esta persona está siendo ya muy acosadora por parte de la empresa, creando disturbios, entonces Claro. es un tema legal, ¿no? Ya que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Simplemente ya el tema del abogado, que es la persona encargada de solucionar esto. Un tema legal. Igualmente. Bien. Mira, ahora algo bonito. ¿Desde qué edad está permitido asistir al gimnasio a un cliente, ¿no? Para que empiece a entrenar en sala de musculación. ¿Desde qué edad ustedes recomiendan? Henry, ahora empezamos. Considero una persona que se ha venido trabajando desde los 14 años, ¿no? 14 Pueden años. entrenar desde los 14 años, pero con ejercicios básicos no podemos sobreentrenarnos, ¿no? Siempre con la autorización de los padres, ¿no? Importante. Y sobre todo también no sobreentrenarnos, ¿no? Porque esa persona está en un proceso de desarrollo, ¿no? Desarrollo. Ya. Y en base a más o menos, ¿por qué podemos saber que una persona de 14 años ya puede entrenar en sala de musculación? ¿Hay alguna parte importante? Ya es una persona que ya se ha ido desarrollando ya poco a poco, ¿no? Es una persona sobre todo que ya más ordenada, Claro. que ya entiende, que su sentido de comprensión puede hacernos caso, ¿no? Claro. Que uno menor tal vez no te hace caso y es muy desordenado. Así es. En ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Coordinas con eso. Claro, es que hay un mito, ¿no? De que la gente, el folclore aquí norteño dice que si tú vas al gimnasio desde que eres niño, te quedas Te vas a quedar chato. chato. Y ya, es que la gente no entiende que el sector fitness también es un deporte como cualquier otro, como el básquet, el vóley, la natación. Claro que la medida en que un niño, un joven, un adolescente, un adulto mayor entrene es totalmente diferente. Ya eso es un tema muy aparte y muy largo, pero también considero que parte de un entrenador tiene que tener esos conocimientos muy básicos, cómo distribuir a sus gentes, por eso que es el pago extra que te comenté siempre al inicio, ¿no? Porque tampoco cualquiera puede ser entrenador sin tener esos conocimientos básicos. Correcto, tiene que entonces saber supervisar y aconsejar una buena rutina de estos menores. Bien, aparte de los bonos que ya hemos comentado, otra forma también importante de mantener 100% motivados, así como capacitados, y que de una u otra forma nos garantice el personal una correcta labor con esmero de atención, ¿cuáles serían? Para citar, me puedes dar una y una, por ejemplo, ¿no? Aparte de bonos. Al personal, allá. ¿Cómo mantienen motivados? ¿Cómo mantienen capacitados? ¿Cómo hacen todo ese trabajo? Yo voy a ser muy breve con esa experiencia que tenía en un gimnasio en La Esperanza, no voy a decir el nombre, ¿ya? Pero el dueño de ese gimnasio lo que viene haciendo es formar ya a su gente, tanto socios como personal, y se van a hacer como un momento de esparcimiento, de un día al campo, así, al mes o a los 2 meses, una vez. Pero coordinan entre 50 hasta 60 personas y van, se conocen más, comparten y eso también forma una comunidad. Es difícil al inicio, pero ahorita verlo con toda esa comunidad que ha formado, wow, para mí es un buen punto para yo seguir. Tanto Sí. colaboradores como usuarios, dices Sí. que todos ahí son todos bien unidos. Claro, exacto. ¿Alguna otra forma? No, sí, definitivamente la unión ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, creo que la mayor modificación es que hacerlos sentir bien a ellos, ¿no? Premiarlos, que es lo más importante. Premiarlo. Premiarlos, ¿no? Premiarlos de repente no con efectivo, sino de repente con algunos detalles, ¿no? Eso ayudaría mucho. Premiarlos con algún distintivo. Súper importante. Compartir, ¿no? Entre ellos. Compartir. Listo. Seguimos con Henry. ¿Cómo te aseguras de que tu personal atienda de la manera correcta cada área, ¿no?, que se trabaja? ¿Cómo, mejor dicho, cómo es la supervisión de esas áreas? Bueno, muy aparte de las capacitaciones que se vienen llevando constantemente, las reuniones con el área comercial para ver cómo va su avance,
que es lo que se hace normalmente. ¿Con cuánta frecuencia hacen estas Una vez a la semana. Una vez a la semana. Exacto. Una vez a la semana. Es importante. Y dime, ¿estas reuniones son pagadas o el colaborador tiene que invertir tiempo extra? No, son reuniones que ellos ya, en el momento de contratar a ese personal, tienen que tener conocimiento de que, es más, las horas son intermedias, no es que tengan que hacerlo un día en la mañana o otro en la tarde, son intermedias, ¿no? Particularmente mis reuniones son a la 1 de la tarde. El día sábado. Turno tarde y sale tu mañana así. Ajá. ¿Y qué pasa con un colaborador que Siempre hay uno. a veces no va a las reuniones o siempre está reclamando que esto es un tema de que no debería Es haber? parte de evaluación. Un día por ejemplo. No, pero esa persona ya se le evalúa. Se evalúa Puede ya ser para- buen entrenador, pero no cumple con ciertas funciones. No puede ser un buen Claro, entrenador. ese es el plus que nos brinda un colaborador. Claro. Una última pregunta ya para cerrar por hoy este debate, este contenido de valor que estamos aquí comentando. ¿Cuáles son los puntos más resaltantes, empezamos con Henry, con los que se beneficiaría el empresario que está iniciando su gimnasio en cuanto a gestión, que te contrataría por tus servicios? ¿Cuáles son los puntos más resaltantes que ese inversionista se beneficiaría con tu actuación como gestor de ese gimnasio? ¿Te refieres tú al tema de un proyecto que recién va a iniciar? Sí, un proyecto en diferentes medidas porque las variantes son ¿Qué bastantes. garantía tendría ¿Qué esa- resaltas de tu servicio? Bueno, lo importante es la gestión, o sea, la gestión, si tú no tienes una empresa y no tienes gestión, yo puedo ser un fisiculturista, puedo ser una persona agarrada, pero si no tienes una preparación, definitivamente tú no puedes mostrar más de lo que puedes ser, no puedes ser un gran fisiculturista, si no sabes de gestión, o sea, no vas a poder tú implementar una empresa de gimnasio, mucho menos asesorar una empresa de gimnasio. O sea, uno de esos puntos resaltantes sería que contigo la gestión está garantizada. Definitivamente, por eso tú estás planteando un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo, ¿cuánto le cuesta al inversionista? Dependiendo de la negociación que tú puedas tener con el inversor. O sea, es a medida. O sea, por ejemplo, ¿no? Creo que ya en una oportunidad lo conversamos. Tú haces tu plan de trabajo, le das todo el sistema, tú le vendes el programa. En este caso, por ejemplo, el proyecto. Yo te vendo a ti el proyecto, te lo vendo, no sé, 500.000 soles. ¿No? Pero ya el sistema, como tú lo manejes, ya es distinto. Yo te lo vendo, tú ves lo que haces con el proyecto. ¿No? Pero ahora, si yo quiero que yo lo maneje, eso es un costo adicional, que es lo que queremos llegar. ¿Cierto? ¿No? Yo te vendo mi proyecto, te lo vendo a 1.000 soles. Ya tú ves lo que haces con tu proyecto. Pero si quieres que te lo trabaje, y eso Y eso es una negociación aparte. Entonces una negociación a medida. Porque puede haber un inversionista que dice tengo 50.000, otro que dice tengo 80, otro que tiene 150, entonces se negocia en base a la cantidad de inversión o cómo es. No, yo te doy el proyecto es igual para todos. El proyecto es igual para todos, o sea, para una empresa grande como una empresa chica. De la manera como inicies es distinto. ¿Me O entiendes? sea, de cuánto quiera invertir en Claro, gestión. estamos hablando de cuánto tú inicies de una empresa pequeña a una empresa grande. Porque puede ser una empresa grande que te dice, mira, yo quiero invertir tanto en gestión y es mínimo. Como una empresa pequeña que te dice en gestión quiero invertirle mucho. Claro, es igual que tú prepares a un entrenador como que prepares a 3 entrenadores, o que prepares a un asesor comercial como que prepares a 5 asesores. O sea, la capacitación va a ser la misma. O sea, a lo que voy es en el proyecto. Que tú le vendes ese proyecto, ¿no? Que es donde queremos llegar, ¿no? Y la manera como ya tú lo realices, ya es un negocio aparte. La implementación, el La desarrollo. capacitación, todo. Y más o menos, ¿en cuánto tiempo ya puedes dejar bien planteado una gestión? Es que la gestión empieza desde el proyecto. ¿Ya? No empieza desde que ya se aperturó. O sea, el proyecto es la parte de la gestión. Antes de todo, entonces tiene que estar ¿Por qué? la Porque, gestión. ¿por qué existe la preventa?
La preventa existe porque tú no puedes empezar un gimnasio sin un cliente. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo empezar algo, oye, inauguro, y no está la gente. ¿Ah? Entonces, ¿qué marketing voy a trabajar? Yo ya estoy empezando con mi preventa, con mi escritorio, mi módulo afuera. Mientras que atrás están que chambean. Mientras que me van a traer las máquinas, me están construyendo toda la parte del local. Entonces, por eso se llama Proyecto Cero, ¿entiendes? Proyecto Cero. ¿Entiendes? Entonces, yo ya estoy proyectando. Estoy matriculando a gente con precios bajos, porque necesito ingresos, uno, para seguir trabajando antes de iniciar, y otro, que necesito gente también para mi inauguración. Necesito los clientes que ya estén ya activos. Pues eso es muy importante. ¿Tienes otro más que resaltar o ser específico en algo? No, el proyecto, de lo que estamos hablando es el proyecto. En general, entonces. En general. Tú, Joseph, ¿cómo? Concuerdo. Igual, lo mismo. Concuerdo. Ningún punto resaltante, exclusivo, que ganaría un inversionista contigo, resaltante, ¿no? Que tú le garantices, conmigo va a tener éxito. Bueno, es que todo lo que ha dicho el señor Henry engloba todo lo que uno brinda. Es lo mismo. Ya la manera como uno lo trabaja es totalmente distinta. El señor Henry tiene todos los años y la experiencia de trabajar en distintos gimnasios. De repente, como la otra persona tiene, ¿qué te puedo decir? Otro tipo de espacio. De repente, en mi caso, yo me concentro más en el tema de los jóvenes. Como bien lo conversamos un tiempo, ¿no? Mi espacio es ese. Entonces yo más conecto, más rápido con los chicos. Y para mí, sinceramente, es todo lo que Henry ha dicho, un adicional, ¿ya? Que podemos, de repente, es que sea la habilidad de cada uno. A mí me gusta bastante el diseño gráfico. Ese es mi plus, aunque no es mi área, pero me gusta. Ahí de repente entramos a lo que hace cada uno aparte de él. También me gusta enseñar a la gente. O sea, Tienes vocación. Exacto, me encanta enseñarte. Me gusta que lo hagas bien, me gusta verte que lo hagas correctamente. Ese es el plus, de repente, ¿no? Lo que uno le apasiona. Al menos eso es lo que yo podría decir. Está muy bien. Bien, señores, hemos terminado. Esperamos que les sirva este contenido de valor mucho. Estamos aquí, su servidor, Enrique Bocanegra, que desde el 2010 me inicié en el rubro como plantear mi primer gimnasio y venir trabajando, pasar la pandemia, atravesar todo ese terrible tiempo, ese lapso, pero aquí estamos de nuevo. Estoy de nuevo en el gimnasio, como dueño del gimnasio. Tenemos a Joseph Chancafe, especialista en redes sociales, manejo de redes sociales y gestión de gimnasio. Y tenemos a Henry Castrillón, con muchos años de experiencia y con mucha preparación en el tema de gestión de gimnasio. Estamos aquí en Trujillo y pues les compartimos este contenido de valor. ¿Algo más, Joseph? Sí, se vienen cositas para todos, ya saben, atentos a las redes, ya escuchan Café, Buffy, Henry Bocanegra. Henry Castrillón. Córtalo esa parte. Henry Castrillón. Ese es un blooper. Dilo. ¿Ya? Gente, se vienen cositas, síganos en las redes sociales, yo soy Café, Buffy, Enrique Bocanegra y Henry Castrillón. ¿Algo más, Henry, que sumar? Nada, tenemos la oportunidad siempre de seguir creciendo. Clientes hay para todo el mundo, no es que se acaben los clientes. La Esperanza, todos los distritos de acá de Trujillo, es una ciudad muy grande que necesita de gimnasios para cambiar el estilo de vida y sobre todo la salud, ¿no? Como lo comentas en un inicio, el tema de la pandemia nos fregó a todos, pero ahora con mucho más, ¿no? Con muchas más ganas, la gente busca más el tema del entrenamiento por un tema de salud, más que por un cuerpo bonito, más un tema de salud. Me encuentra como Kike Fit en redes sociales, aquí redes sociales también, Henry Castrillón. Y bueno, vamos a tener más contenido de valor pronto, individualmente o en forma grupal, para ti, para que te beneficies. Para ti, usuario que estás pensando en abrir un gimnasio, para ti, usuario que
vives dentro de este mundo fitness, sea que seas cliente, colaborador o dueño de gimnasio, o simplemente te apasione lo mismo que nos apasiona a todos. Hasta la próxima. Lo último lo cortas, lo borras de eliminas, por favor.